Desde el Ministerio de Trabajo nos llega una iniciativa que asegura va a ser la solución para promocionar el empleo juvenil. Nos dicen con esta ley 164.000 jóvenes de 45.000 empresas, micro y pequeñas empresas, podrían tener trabajo, un trabajo formal y bien remunerado. Y la pregunta que nos viene inmediatamente a la cabeza es, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo se va a hacer esto? ¿Será verdaderamente la receta mágica que nos dicen? Eso se lo vamos a preguntar a César Puntriano, catedrático de Sam Business Law, que está con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Gusto de saludarte. Bueno, se ha anunciado esta ley de promoción del empleo juvenil como una especie de pastilla que nos va a solucionar todos los problemas en cuanto al empleo juvenil, hablando de personas entre 18 y 29 años. ¿Tú cómo ves esta iniciativa? Mira, yo creo que es una iniciativa técnicamente insuficiente, Juan Carlos, porque hay que considerar varios aspectos. Por un lado, que para la generación de más demanda de puestos de trabajo, que es lo que se necesita para insertar a estos 164.000 jóvenes en la formalidad, se requiere una mayor inversión. Es decir, que se emite una norma donde se cofinancie un porcentaje de las remuneraciones, no es la receta mágica para generar empleo, y ni siquiera empleo formal. Porque, como te digo, se necesita la oferta de puestos de trabajo. Y en segundo lugar, Juan Carlos, es bien importante también que esa demanda de puestos de trabajo sea cubierta con jóvenes o con trabajadores que tengan las calificaciones que se necesiten. Es decir, si por ejemplo se requieren puestos técnicos, personas que tengan profesiones universitarias no van a poder encajar, por más que se cofinancie la planilla. Y ese es un tema que se viene repitiendo hace mucho tiempo. No existe una adecuada correspondencia entre la demanda de puestos de trabajo y la oferta de mano de obra. Entonces yo veo que hay dos cuestiones que deben atacarse antes que pensar en cofinanciar la planilla. Claro, y eso depende mucho de que los empresarios vean una situación de estabilidad, de predictibilidad, como para empezar a invertir, ¿no es cierto? Porque sin eso no va a haber más oferta laboral. Esto es matemática pura, ¿no? Es una ciencia exacta, digamos. Efectivamente, para que haya una mayor demanda de mano de obra tiene que haber, ¿qué cosa? Más puestos de trabajo. Y para que haya más puestos de trabajo tiene que haber un mayor crecimiento. Y el crecimiento pronosticado de nuestro PBI es insuficiente. Y para que haya este crecimiento tienen que darse dos situaciones. Tiene que haber una mayor inversión privada y tienen que destrabarse los proyectos públicos. Acabamos de escuchar que Chavimochic se está posponiendo en el mejor escenario para el próximo año. Entonces, ahí de cuántos puestos de trabajo menos estamos hablando, de miles de puestos de trabajo. Entonces, el cofinanciamiento de la planilla no es suficiente. Y si nos remontamos a experiencias relativamente recientes, recordemos que hacia más o menos fines del 2020 también se tuvo una iniciativa parecida cuando era ministro de Trabajo el señor Javier Palacios. En esa época se iba a subsidiar un porcentaje de la planilla para aquellas contrataciones entre noviembre del 2020 y abril del 2021. Y el subsidio era más o menos parecido, un 55% o un 45%. Pero no tuvo efecto, porque justamente no hubo inversión. Entonces, yo no avisoro un resultado positivo a esta medida. Claro, acá se habla para trabajadores que ganen hasta el tope de 1.700, ¿no es cierto? Ahí había un cofinanciamiento. O sea, básicamente lo que el Estado le está diciendo a los micro y pequeños empresarios es, oye, en esta empresa donde tú tienes 5 trabajadores, mete 2 más que yo te los voy a financiar, que sean jóvenes entre 18 y 29 años. Y el empresario se volteará y dirá, bueno, es que yo no necesito 7, porque con 5 estoy produciendo, es más, como va la situación, estoy pensando quedarme con 4. Correcto. Y un tema más, hay que ver también a quiénes va dirigida esta medida, porque recordemos que la informalidad
va por encima del 75%. Entonces, tenemos un pequeño grupo de microempresas formales. Es a esas a la que va dirigida la medida, porque la medida exige que la empresa tenga RUC, ¿correcto? Entonces, para tener RUC debe ser formal. Quiere decir que esta medida solamente se va a dirigir a unas pocas microempresas que, como bien señalas, probablemente estén pensando más en reducir que en contratar gente. ¿Tú manejas la data, César, de cuántas micro y pequeñas empresas hay en el país en total? Mira, cientos, a ver, la mayoría, yo te diría, de los empleadores son microempresarios. Estamos hablando más o menos de unas 100.000 microempresas aproximadamente, grosso modo. Pero, como te decía, el punto es que el mercado al que se destina este incentivo va a ser un mercado reducido, porque es el mercado formal. Entonces, y con microempresas que hoy día están ahí resistiendo, pues no resistiendo la crisis en la que nos encontramos, resistiendo estas medidas laborales tributarias tan rígidas que existen en la actualidad. Entonces, es poco atractivo para esas microempresas que, digamos, requieran generar más puestos de trabajo. Y otro tema interesante también es que, ok, contratamos a estas personas por 3 meses, quizá por 6 meses, pero no hay que perder de vista lo complicado que es en el Perú el manejar todo el esquema de la estabilidad en el empleo, ¿no? Ya lo hemos conversado antes, ¿no? Aquí lo que se está proponiendo es costo laboral al 100% más estabilidad laboral absoluta, ¿no? Que es lo que ocurre en la práctica en el país. Entonces, no veo muy atractivo esta propuesta. Quizás lo interesante, muy aparte y no menos importante, por supuesto, de lo que hablamos hace un momento, que es incrementar la formalidad, ¿correcto? Generar una mayor articulación entre la oferta de puestos de trabajo y la demanda. Creo yo que si se quiere promover al empleo juvenil, debemos pensar en un régimen temporal más flexible y menos costoso. Algo así como la ley Pulpín. Exactamente, que no es popular, yo lo sé, pero acá no estamos buscando medidas populares, sino medidas efectivas que generen empleo. Entonces yo creo que en base a eso debería reconsiderarse o reflexionarse este tipo de medidas. Claro, porque en la práctica los jóvenes están empezando a laborar prácticamente en su mayoría con 0 derechos, ¿no? 0 derechos. Lo interesante sería que tengan un poco más de derechos y que conforme van avanzando en su vida laboral los vayan ganando y vayan teniendo cada vez más, ¿no? En la práctica se empieza así, ¿no? Con nada prácticamente. Es correcto, o sea, pensar en tener el 100%, eso es utópico en un contexto como en el que nos encontramos. Yo creo que debería ser progresivo, sí, definitivamente. Pero claro, lamentablemente, pues, no es popular, ¿no? Entonces, vemos que las últimas medidas que lamentablemente se están emitiendo están pensadas en las encuestas, y esa no es la idea. Sí, claro, estamos jugando al todo o nada y finalmente nos estamos quedando con nada, ¿no? Efectivamente. Sí, correcto. Muchísimas gracias, César, como siempre, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. César Puntriano, catedrático de Sam Business Law, está con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.